¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a esta hora una nueva edición de Parlamento, un programa en el que analizamos semanalmente la actualidad política de las islas con especial atención a todo lo que acontece en el Parlamento de Canarias. Semana intensa con dos sesiones plenarias, la más importante, la del viernes, ya que el gobierno se presentaba en la Cámara con modificaciones presupuestarias de 800 millones de euros para tratar de cuadrar las cuentas de la comunidad autónoma de este año. Y una semana en la que se ha hablado mucho también del rescate de los bancos españoles. Hoy nos acompaña la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Flora Marrero. Flora Marrero, señora Marrero, muy buenos días. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos. Su partido, Coalición Canaria, en cuestión de horas, hoy es domingo, este fin de semana ha tenido congreso, va a elegir a una nueva ejecutiva. ¿Qué espera usted de lo que puede ocurrir a lo largo de la mañana? ¿Qué espero? Pues espero renovación y sobre todo, y creo que lo más importante cuando son los congresos de los partidos, espero unidad. Salga lo que salga, salga el hombre o la mujer que vaya a dirigir la organización en los próximos años, pues que todos los militantes de base y todos los que vayan a tener responsabilidades salgamos unidos. Me parece que esto es lo más importante como nacionalista en una organización política. Habla usted de unidad, sin embargo, en los últimos días se han descolgado, los herreños parece que no van a asistir al Congreso, no han estado tampoco una parte de Gran Canaria, algunos gomeros. ¿Los partidos de los congresos salen unidos o desunidos? Mire, a diferencia de otros partidos políticos, Claudina, que es la actual presidenta de Coalición Canaria, no ha nombrado a la persona que le va a suceder. Hay otros partidos que tienen esa manera de actuar, que una semana antes, 10 días antes, saben todo el mundo quién va a ser su sucesor o sucesora y su equipo. Nosotros no somos así. Nosotros somos una organización que a nivel insular, las 7 islas, y contamos también los canarios que están en el exterior, que vienen con una delegación junto a los jóvenes de la organización, pues se ven todos en un plano horizontal y no sabemos lo que va a suceder en el Congreso. Hay personas que ese modelo de partido no les gusta, pero a mí desde luego lo que me parece es debate, lo que me parece es riqueza y al final tenga la garantía que han opinado las bases, que es al final yo como militante de base lo que yo quiero. Yo no quiero una organización de arriba hacia abajo, sino la quiero desde abajo hacia arriba. Bueno, pues en cuestión de horas vamos a salir de dudas, seguro. Los congresos forman parte de la actualidad política también, pero nos vamos a meter nosotros de lleno ya con lo que nos toca, que es lo que ha sido la actividad parlamentaria de los últimos 7 días. Les avanzamos en nuestro sumario algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos 60 minutos. El Pleno del Parlamento ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y el Grupo Mixto contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del Gobierno de Canarias para ajustarse a los recortes impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Coalición Canaria y socialistas votaron en contra y será la próxima semana cuando el decreto reciba la luz verde definitiva. Primera comparecencia en la Cámara de Jerónimo Saavedra como diputado del Común. Saavedra expuso el balance de gestión del año 2011. Durante el año pasado se recibieron un total de 1.217 quejas, casi todas relacionadas con la justicia, la sanidad y el medio ambiente. Un año más, el Parlamento se ha sumado a la celebración del Día Mundial del Donante celebrado esta semana. Sus instalaciones se convirtieron en una unidad para donar sangre en un acto organizado por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Bueno, pues antes de entrar de lleno en la entrevista con nuestra invitada, lo sitúo. Semana con 2 plenos y el de más calado, como hemos dicho, fue el del viernes, porque en ese pleno se debatieron las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y por el Grupo Mixto al proyecto de ley de medidas fiscales. Se trata de una normativa con la que el Gobierno canario trata de ajustar el presupuesto de 2012, una vez conocidos los presupuestos estatales, que como saben han supuesto un recorte de los ingresos en las islas de más de 800 millones de euros. Como era de esperar, las enmiendas a la totalidad no prosperaron, ya que nacionalistas y socialistas, los dos grupos que apoyan al Ejecutivo, votaron en contra. Esto que nos está pasando no es irremediable, es así porque se ha decidido así por razones políticas conservadoras en Bruselas y en Madrid. Y además es un fracaso. Deprime la economía, genera paro, deteriora los servicios públicos y repite la jugada dentro de 6 meses. Mis pronósticos se cumplen siempre porque están hechos sobre la realidad. Esta ley es impresentable, que se devuelva al Gobierno. Y lo que sería incoherente por parte del Grupo Popular es presentar una serie de enmiendas particulares a una norma inservible cuando lo que vamos a hacer precisamente es solicitar al Gobierno del Estado, y lo anuncio formalmente, la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra esta norma.
Bueno, pues contundencia en los dos grupos parlamentarios que presentaron esa enmienda a la totalidad, pero superado ese debate de enmiendas a la totalidad, lo siguiente es el debate de enmiendas parciales, modificaciones puntuales sobre determinados aspectos que se recogen en ese plan de ajuste. El debate final va a ser la semana que viene, concretamente el próximo jueves, será entonces cuando se apruebe la ley de manera definitiva. El Gobierno defendió su plan este pasado viernes en el Parlamento. Los consejeros de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y el de Presidencia, Francisco Hernández Espinola, reconocen que no les gusta tener que meter la tijera, mucho menos subir algunos impuestos, pero que es la única manera de poder ajustar las cuentas y cumplir con el déficit que exige Madrid bajo la amenaza de que si no cumplen, la comunidad autónoma será intervenida. El margen que tiene el gobierno es escaso y en esa escasez en la que nos tenemos que mover tenemos una cosa muy clara y es todos los esfuerzos se van a centrar en mantener el estado de bienestar. Todos los esfuerzos se centran en mantener la educación pública. Todos los esfuerzos se centran en que no cerrar los hospitales en Canarias. Ahí está la decidida voluntad de este gobierno. Debemos responder a la exigencia del objetivo de déficit. Canarias, como el resto de las administraciones, está obligada a cumplir. En caso contrario, y en aplicación de la ley estatal, nos enfrentamos a sanciones, a más dificultades en la financiación y a una posible intervención en las cuentas públicas. Bueno, pues hemos oído las dos partes. A González Ortiz casi lo dejábamos con la palabra en la boca, pero se entendía perfectamente, señora Marrero, que era lo que estaba diciendo. Grupo Popular que dice que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre este anteproyecto de ley, por lo menos de momento anteproyecto de ley. El Partido Socialista, el Gobierno, que lo defiende. ¿Qué valoración hace todo lo que ha ocurrido en la Cámara? Pues el pleno que hubo el viernes, yo lo puse hoy en Twitter y en Facebook, en esto de las nuevas tecnologías, yo creo que ha sido el pleno más difícil o el más duro de los últimos años. Usted ha dicho el recorte de los 800 millones de euros, pero es que ya veníamos con un recorte de 453 millones de euros de los presupuestos que había elaborado el Gobierno de Canarias, y además de un recorte desde el año 2007, porque sabíamos que esta situación iba a suceder. Sabemos que venía una crisis económica y el Gobierno de Canarias lo que ha hecho es desde hace ya varios años tener una política de austeridad, inclusive gobernando el Partido Popular. Entonces ha sido muy difícil, porque estamos hablando que detrás de los números, de estas cantidades, de cuando hablamos del porcentaje, de cómo va a afectar al Producto Interior Bruto, todo eso, estamos poniéndole cara, ¿no? Hay personas detrás de todo eso. Hay personas, pero hay una prioridad clara que ha hecho el Gobierno de Canarias. Una, que no se toquen todo lo que afecta a los servicios públicos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad y estamos hablando de bienestar social. Y es verdad que los empleados públicos, los cargos públicos y todo el mundo que trabaja para la administración va a haber reducido, por ejemplo, el tema de su sueldo, pero no se van a despedir a personas, que esa es la prioridad que tiene en este momento el Gobierno de Canarias. Son unos presupuestos, han sido muy duros, son decisiones muy complicadas, pero lo que no podemos entender nosotros es que siendo Canarias una comunidad autónoma que ha sido cumplidora con todo lo que nos ha mandatado el Estado, no se trate a las personas que residen en Canarias en igual condiciones que el resto del Estado. Y estoy hablando que en este momento tenemos por habitante 95 euros menos de financiación al resto de las personas que viven en la España peninsular. Y nosotros tenemos que desplazarnos pues para ir al médico, pues para hacer un curso un fin de semana, para jugar, para hacer las personas que trabajan en competiciones deportivas, para cualquier actividad, porque nos movemos en isla. Entonces tenemos una situación, Canarias es la comunidad autónoma que ha sido peor que tratada desde el punto de vista de los presupuestos generales de Estado después de Cataluña. Pero hablaba usted de los empleados públicos, decía que no se van a despedir, sí que es verdad que van a perder el 5% de su salario. No están contentos los empleados públicos con ese plan de ajuste, tampoco están contentos los empresarios por la subida de impuestos en el caso del IGIC. ¿No es un mal síntoma que ni los empleados públicos están contentos, tampoco están contentos los empresarios? En política hay que tomar decisiones políticas. Y tampoco está contento el Gobierno de Canarias, ni yo, que esta mañana voté en contra de las enmiendas a la totalidad y después haremos las enmiendas las próximas semanas contra otras decisiones que suponen restricción y lo que suponen recortes. No estamos contentos, pero es que eso viene como una consecuencia de los presupuestos generales del Estado que no recuerdo. Recuerde usted que las elecciones fueron en el mes de noviembre
y los presupuestos se aprobaron el 31 de marzo, después de las elecciones andaluzas y después de las elecciones asturianas. ¿Ese retraso ha pasado factura, señora Marrero? Yo no lo sé si el Partido Popular, pero desde luego nosotros hemos tenido que tomar una decisión pues prácticamente en un mes, que se podía haber tomado perfectamente a principios de años, con más tranquilidad. Quizás a lo mejor hubiesen sido menos duras porque no sabíamos el escenario que estábamos, y además los presupuestos que van a entrar en vigor ahora en el mes de junio, quedan 6 meses para que acabe el año y tienen que afectar a la totalidad del año. Pero el señor Rodríguez de Nueva Canarias les acusaba a ustedes o les criticaba haber aprobado un presupuesto sin saber cuáles iban a ser las cuentas estatales. ¿Se precipitó el gobierno de Canarias aprobando los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año sin conocer los presupuestos del Estado? Claro, pero vamos a ver, los presupuestos es una previsión de ingresos y una previsión de gasto. ¿Qué pensábamos? ¿Que teníamos que esperar al mes de abril a aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria pendiente de los presupuestos generales del Estado? Hubiese sido una irresponsabilidad esperar cerca de 4 meses. Lo único que se hizo fue una previsión de ingresos y una previsión de gasto. Inclusive recuerdo perfectamente cuando se aprobaron que se hizo a la baja, pero teníamos que aprobar ese presupuesto, como se hicieron en otras comunidades autónomas. Es que eso es lo que tocaba en ese momento. Hubiese sido una responsabilidad del Gobierno de Canarias esperar a una decisión política del Partido Popular, que encima la decisión política que tomaron los presupuestos generales del Estado no se corresponde para nada a lo que ellos dijeron en campaña electoral. Usted recuerda que, por ejemplo, se dijo que no iban a subir los impuestos y es la primera decisión que tomaron cuando tomaron posesión. Que eso ya es un tema político que ya se ve en otro escenario, pero era preceptivo y era obligatorio. Pero eso también ha pasado aquí ahora. Claro, claro que ha pasado, pero como consecuencia del recorte que nos ha venido en los presupuestos generales del Estado, ha sido una consecuencia directa, pero nosotros no lo teníamos previsto, y de hecho estamos hablando que teníamos, los presupuestos eran de 6.700 millones, yo recuerdo los primeros presupuestos que se aprobaron que superaban los 7.000 millones de euros, y estamos hablando de una reducción, ya veníamos de 453, la cifra que di antes, pero es que durante los últimos años se ha ido reduciendo de manera paulatina, y aún así, Canarias es una comunidad, repito, menos endeudada y es una comunidad que ha sido cumplidora. Y además el propio ministro de Economía y Hacienda en este momento felicitó al Gobierno de Canarias porque las cuentas son claras, son transparentes y en este momento no tenemos un peligro de intervención, como sí sucede con otras comunidades autónomas. Y se nos ha tratado en peores condiciones que otras comunidades, es decir, hemos cumplido, se ha hecho el Gobierno de Canarias, el consejero de Economía, todo lo que se le mandató y aún así se está castigando a Canarias. Este es el peor momento de la historia para ser consejero de Economía y Hacienda. ¿Le gustaría estar a usted en la piel del señor González Ortiz? Desde luego que no, primero porque yo conozco a Javier desde joven, porque hemos militado en la organización juvenil juntos y es una persona con mucha sensibilidad y no es fácil tomar decisiones políticas que afectan a las personas. A todos nos gustaría, y a un consejero de Economía y Hacienda, pues llegar al Parlamento y decir que tiene unos presupuestos expansivos, como yo recuerdo que hubieron en su momento, y no es fácil porque tienes que establecer prioridades, porque todos los sectores entienden que su sector no merece los recortes que tiene, tienes presiones desde todos los ámbitos, como no puede ser de otra manera, porque cada uno tiene que defender aquello en lo que está trabajando. Entonces, yo estoy pensando, por ejemplo, en el sector primario, que tuvimos una reunión esta semana y me estaban explicando las dificultades que tenían, no sabían si podían plantar o no, estoy hablando, por ejemplo, del tema del tomate, y son decisiones difíciles. No es fácil hacer unos presupuestos con recortes y hay que tener mucha firmeza y sobre todo, y lo digo porque yo conozco a Javier González Ortiz, saber que las decisiones políticas son las correctas, son las únicas que se pueden tomar y actuar además con responsabilidad. Dígame usted una cosa, una curiosidad que tengo, de los 60 diputados que conforman el Parlamento de Canarias, ¿cuántos creen usted que de verdad se han leído ese plan de ajuste que ha presentado el señor González Ortiz? Porque a veces da la sensación de que no se lo leen todos, sino que los diputados votan en función de lo que les dice el presidente de su grupo parlamentario. Yo no puedo hablar en nombre de los 60, pero sí puedo hablar en nombre de los 21. Nosotros, previamente a la aprobación de los presupuestos de este plan, de este proyecto de ley, perdón, de las medidas administrativas y fiscales, hemos tenido una reunión de grupo, nos habíamos reunido a nivel de grupo con los consejeros del Gobierno de Canarias, nos han explicado por qué iban a hacer los recortes, también a nivel de partido
hemos analizado el tema de los presupuestos, y se van a trabajar algunas enmiendas que se presentarán la próxima semana, y a nivel de grupo, por lo menos los 21 diputados hemos tenido reuniones, y no le estoy hablando de una reunión de una hora, le estoy hablando de reuniones de varias mañanas, de muchas consultas, entre otras cosas, porque también las islas, también el caso de Tenerife, donde yo vivo, también los comités locales me preguntan, la militancia te pregunta, gente, oye, por ejemplo, el tema de la jubilación a los 65 años, he tenido muchísimas preguntas de ese tipo, y hay un montón de cuestiones que la gente te pregunta y tú tienes que dar una respuesta y te lo tienes que leer. Estamos hablando que es muy difícil leer el tema presupuestario, por eso se lo decía. Es muy difícil. Muy técnico. Muy técnico, pero después también siempre es bueno leer las memorias, y las memorias te indican las directrices hacia dónde van los presupuestos. Eso lo aprendí de José Miguel González, fue el primer consejo que me dio, cuando tú veas un presupuesto no vayas a los números, vete primero a la memoria, a por qué se toman esas decisiones, y después entenderás mucho mejor las cifras. Bueno, un buen consejo, de todas maneras. Ha sido usted muy elegante, no hablando del resto de grupos parlamentarios, sino diciendo qué es lo que pasa en el suyo, en el de Coalición Canaria. Dígame una cosa nada más, antes me decía que la culpa de estos recortes, o por lo menos son consecuencia de estos ajustes presupuestarios que hacen en Canarias, a la política presupuestaria que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular para con Canarias. ¿Dónde ha echado más en falta dinero? ¿Qué cree que ha hecho mal el gobierno de Rajoy con Canarias? Primero, haber escuchado. Hubo una etapa donde Rajoy no ha escuchado al gobierno de Canarias. Usted sabe perfectamente lo que ha tardado en recibir al presidente del gobierno, y no se puede tratar a Canarias como otra comunidad autónoma. Nosotros tenemos unos problemas totalmente diferentes, empezando por el problema del desempleo. Estamos hablando de una cifra superior al 30% de paro que hay en este momento. Nosotros dependemos exclusivamente del sector turístico, es el Producto Interior Bruto, el 40% depende del turismo, y las primeras decisiones que se tomaron fue, recuerda, la supresión de las tasas aéreas y de las bonificaciones. Creo que hubiese sido necesario haber escuchado más al gobierno de Canarias desde el principio, no haber tomado esas decisiones, pero también le digo que estamos a tiempo. Tanto los dos diputados que tenemos en el Congreso, Quevedo como Aniorama, están proponiendo muchas enmiendas, no fueron aceptadas ninguna, sino una pequeña del tema de cultura. Inclusive el otro día yo recuerdo en el Pleno el señor Montoro que le decía a Quevedo prácticamente que las demandas, y estamos hablando del REF, que sabe que hay que cumplirlo, el artículo 95, que no tenía razón de ser, y a mí me parece que aunque tengas mayoría absoluta, y aquí englobo a todos los partidos políticos, hay que escuchar a la oposición, por lo menos escucharlo y ver por qué hacen esos planteamientos. Y a mí me parece que el señor Rajoy, y además ahora que se están tomando decisiones que nos afectan a la vida diaria, a todos nosotros, hay que escuchar a las comunidades autónomas y sobre todo a Canarias. No se ha hecho, ellos están o creen que están en posesión a la verdad, pero a lo mejor el tiempo les va a quitar la razón. Sobre las tasas aéreas, decía el señor Berrell esta semana en un programa de esta casa, la supresión del convenio de carretera. El viernes nos levantábamos con la noticia de las chumberas, yo soy de La Laguna, que hay un convenio firmado, y en este momento vienen unos técnicos que ni siquiera avisan al alcalde de La Laguna de que se van a personar, y ahora dicen que no ven el convenio, y estamos hablando que las viviendas se pueden caer al suelo, y saben que el Ayuntamiento de La Laguna le ha pagado alquiler a muchísimas familias. Estamos hablando de temas muy serios. Estamos hablando de incumplimientos de convenios ya firmados, son palabras mayores. Otra cosa es que usted me diga que me va a prometer una cosa y que después no se cumpla, pero cuando está firmado y no se cumple lo firmado, ya estamos hablando de temas muy serios. Nuestros abuelos decían que con la palabra ya era un contrato, pero es que ahora es que hasta los ¿La palabra vale en política, señora Marrero? Para mí sí. Para mí sí. En general, le pregunto. Para mí vale la palabra, igual que me parece imprescindible la lealtad hacia tu organización política. Pero cuando la palabra no se cumple, y cuando tú te sientas en una mesa de negociación y eso que acuerdas no se puede materializar, pues ya empieza la desconfianza. Y en política, todos los partidos políticos, para poder trabajar juntos, lo primero es la confianza. Y cuando eso se quiebra, que es lo que está pasando en este momento con algunos de los incumplimientos del Partido Popular, pues ya no te puedes empezar a plantear tus postulados con tranquilidad y con argumentos, porque presentas los argumentos, presentas los expedientes, lo presentas todo y aún así te dicen que no. Entonces, ¿qué te queda? ¿La manifestación? Pues tampoco.
Le estoy poniendo el ejemplo de Chumberas como le podría poner cualquier otro ejemplo. Estoy hablando del tema del sector agrícola, el tema del turismo. Usted recuerda los problemas que hemos tenido, por ejemplo, en la rehabilitación de la planta hotelera, donde se han suprimido pues todas esas partidas presupuestarias que habían pequeñas empresas que estaban ejecutando, estoy hablando del Puerto de la Cruz, en San Bartolomé de Tirajana, y ahora se han tenido que paralizar muchas obras que ya habían empezado a ejecutarse. Estamos hablando de temas muy serios. Del tema del turismo vamos a hablar enseguida porque ha sido otro de los asuntos que se ha abordado en el Parlamento esta semana y hay muchas más cuestiones, como decíamos. El tema de los presupuestos no fue el único que se abordó fue el único que se abordó en el Pleno del viernes, pero hubo una sesión anterior. Esa sesión anterior tuvo lugar a comienzos de semana y en esa sesión el Partido Popular preguntó al presidente del Gobierno por los autos del Tribunal Supremo que avalan la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de autorizar prospecciones petrolíferas en aguas territoriales españolas. Reconózcalo, señor Rivero, escaldado, así literalmente escaldado por el Supremo, que en 2 ocasiones y en una sola semana le ha quitado la razón, huye a Bruselas y ahí pretende internacionalizar un conflicto que en modo alguno, quiero que lo tenga claro, le interesa cada vez a menos gente. Aquí, el único riesgo objetivo que tiene Canarias es usted, señor Rivero, usted, que se gasta el tiempo y el dinero de todos los canarios en estas batallitas que usted mismo dice que le apasionan. El ridículo más espantoso es que cuando uno tiene que jugar un papel donde parece ser más un accionista de Repsol que un canario para defender los intereses de esta tierra. Las prospecciones que ha autorizado el Ministerio de Industria se pueden llevar a cabo a 9 kilómetros 600 metros de la costa de Fuerteventura. Esa es la realidad. Si vamos a los 60 kilómetros nos habrán metido en otro conflicto, nos habrán metido en el conflicto de la mediana con Marruecos. Acuérdese que lo estoy diciendo aquí. O las prospecciones están a menos de 20 kilómetros de las costas de Lanzarote de Fuerteventura, o si se van a los 60 kilómetros de Canarias, estaremos en la zona que en este momento está en discusión de la mediana con Marruecos y por lo tanto estaremos ante un problema que nos habrá metido el gobierno del PP. Bueno, pues ya han visto la tensión que se respiraba en el Parlamento, estaba usted en esa sesión plenaria, mucha pasión. Yo no sé si con una postura tan enfrentada en el tema del petróleo en algún momento conseguirán ponerse de acuerdo. Es lo que yo decía antes, ¿no? Que es necesario escuchar. No es verdad lo que está diciendo el Partido Popular sobre la sentencia, lo que hace, porque quedan sentencias donde no se ha tratado el tema del fondo del asunto. Hay un incumplimiento, por ejemplo, de la directiva Hábitat y en este momento se van a seguir con los recursos. Inclusive el Cabildo de Lanzarote está pensando acudir en amparo. Presentar un recurso de amparo y después también queda el pronunciamiento de las autoridades de la Unión Europea. El Partido Popular da la impresión que con esa sentencia se acaba el tema del petróleo, que ya se pueden autorizar las prospecciones, que es lo que ellos quieren. Ellos están desesperados y de hecho ni siquiera esperaron al 1 de enero del 2013, donde usted sabe que se va a aprobar una directiva donde se van a reforzar las medidas medioambientales. Ellos tenían mucha prisa por autorizar estas prospecciones para que Repsol no tuviese que aplicar este reforzamiento de las medidas medioambientales que lo obliga la Unión Europea, y esto no es sino el principio del camino, ya lo decía el presidente del Gobierno. ¿Qué valoración hace usted, señora Marrero, de esas valoraciones de esos autos del Tribunal Supremo avalando la decisión del Gobierno de España? ¿A usted no le parece sospechoso que haya algunos asuntos en el Tribunal Supremo que tarden años en resolverse y esto se haya resuelto en 15 días? ¿Usted cree que han colado el expediente? Pues no lo sé, yo no lo sé. Desde luego que me llama la atención. Me llama la atención que en 15 días sean capaces de resolver unos determinados recursos donde hay otros temas que son más urgentes y que todavía estamos pendientes. Pero repito, esto es el principio de un largo camino donde yo espero que al final el Tribunal Supremo nos dé la razón y Canarias no tengamos plataformas petrolíferas a 9 kilómetros. ¿Qué piensa usted cuando hay mucha gente que nos está viendo, que asiste a este debate, que a lo mejor no tiene una opinión del todo clara sobre si el petróleo es bueno o el petróleo es malo? ¿Qué cree que piensa el ciudadano a pie cuando asiste a este enfrentamiento político en vez de sentarse en una mesa y no los ve sentados en una mesa debatiendo? Es que eso es lo que queremos, porque nosotros tenemos argumentos suficientes para decir por qué el petróleo es malo. Y le voy a decir uno. Canarias depende exclusivamente del turismo. Si hubiese un accidente, como sucedió por ejemplo en la costa de México o como ha sucedido en otros países, no tenemos salida.
no tenemos salida, nuestras costas se llenarían, iba a decir piche la palabra, ¿no? Pero desaparecería toda la fauna, desaparecería toda la flora, y ¿de dónde vamos? Es decir, el riesgo es tan alto y además nosotros lo que queremos es una apuesta clara por otro modelo, y el otro modelo estamos hablando de energías renovables. No queremos depender del petróleo, no queremos. Además tenemos, el ejemplo es por ejemplo en la isla del Hierro, donde va camino de ser 100% energías renovables. Yo recuerdo de cuando vino Greenpeace, de reunirme con ellos, inclusive estuve en Las Palmas en el barco, y se puede hacer. Es decir, hay una apuesta clara del Gobierno de Canarias por apostar por las energías renovables, lo que nos tenemos que creer, y es posible a medio plazo, pero tenemos que empezar. ¿Ustedes creen en eso? Desde luego, es que sí, es que no nos queda otra opción en este momento. Además, Canarias, tenemos sol, tenemos viento, tenemos un mar que nos rodea, tenemos todos los recursos naturales para no depender del petróleo, y desde luego los riesgos de que pudiese haber algún accidente. Estamos hablando de unas prospecciones, que estamos hablando de más de 3.500 kilómetros. En este momento no hay tecnología suficiente para que exista una garantía absoluta. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los técnicos, lo dicen los especialistas. Y nosotros sobre la profundidad a la que habría que explorar, claro, los 3.500 metros. 3.500 metros, imagínese el Teide. Una profundidad del tamaño del Teide, muchísimos más. Entonces no podemos arriesgarnos. No le digo que dentro de 15, 20 años, cuando haya otra tecnología, pues a lo mejor se plantearía y le correspondería a otras personas el tomar esa decisión. Pero el día de hoy, con la tecnología que tenemos, estamos diciendo no claramente. Hablaba usted del turismo, decía que era la base de nuestra economía. Sigue siendo el sector servicios el que genera el 75% del Producto Interior Bruto canario, y esta semana también ha sido en el Parlamento noticia del turismo. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley para regular la rehabilitación hotelera y extrahotelera. El documento ya está redactado y se prevé que entre en el Parlamento para su aprobación en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo periodo de sesiones. Con esta nueva normativa, el Ejecutivo Regional espera, por una parte, impulsar la creación de empleo en el sector de la construcción y, por otra, promover la excelencia en la oferta alojativa del archipiélago sin consumir más suelo. El anteproyecto incentiva además la renovación de la planta hotelera y establece también la rehabilitación como un deber, con consecuencias para quienes lo incumplan. La renovación de la oferta turística obsoleta constituye un deber que es necesario acometer con las indispensables ayudas por parte del sector público, pero que hay que hacerlo sin la menor dilación, y nadie puede tener un establecimiento sin cumplir con este deber de renovación. La enseñanza también ha estado en el centro de muchas miradas. La subida de las tasas universitarias es una de las consecuencias de esos recortes presupuestarios. Sobre este asunto se ha manifestado el consejero de Educación, vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, durante el turno de preguntas del Pleno. Pérez ha dejado claro que el incremento de la matrícula será inevitable, aunque dijo que intentarán que sea el menor posible. Mi impresión es que vamos a tener que subir por encima del 25% si nos obligan a aplicar el Real Decreto tal como ha salido del Gobierno. Aplicaremos la menor proporción de subida que nos permita la legislación. Turismo y educación, presente y futuro. Parece, señora Marrero, que Canarias sigue siendo un destino competitivo, ojalá que dure, pero que muchas de nuestras infraestructuras están obsoletas. Hay que acabar con esa planta vieja, ¿es posible? Que eso es una apuesta, no ahora, sino la llevamos varios años apostando por esa línea. Yo además recuerdo, antes hacíamos referencia, en los presupuestos generales del Estado había una partida importante que en su momento lo aprobó Aniorama, lo negoció en su momento Aniorama para la rehabilitación de la planta hotelera. Simplemente lo que se trata es de no consumir ni un metro más, tenemos que crecer en calidad. Y lo que queremos es un turismo que venga a esta tierra, que no sea solo sol y playa, que es un tópico. Estamos hablando del turismo de congreso, el turismo de buceo, el turismo de senderismo, es decir, un turismo que consuma, que gaste dinero, porque en este momento uno de los problemas que tenemos es el turista que viene, que no sale de su hotel con el todo incluido, y lo que queremos es además que conozca nuestra gastronomía y que conozca nuestra tierra. Esta semana, por ejemplo, han sido las alfombras en la Orotava,
o en La Laguna el domingo pasado, y yo recuerdo que habían muchísimos turistas porque después aprovechaban, se quedaban a comer y consumir, y eso es lo que se quiere al turista moverlo, no dejarlo en el hotel. Ya saben ustedes que la planta hotelera no solo el turista pide la habitación, sino ya pide unos servicios complementarios, ahora está de moda el spa y está de moda pues otra serie de servicios que quieren, y esto es lo que se quiere. Esto es una apuesta que llevamos hace bastantes años. Tuvimos el boom en los años 60, donde era suficiente pues los bloques que veíamos, estoy pensando en el Puerto de la Cruz, pero eso se hace insuficiente. Lo que pasa es que lo que necesitamos para eso es financiación, y en este momento esa financiación está totalmente paralizada, y es una salida importante. Dentro de las 300.000 personas que hay en este momento en paro en Canarias, muchos son estos chicos que cometieron el error de dejar de formarse para ir a trabajar, ahora tienen 30, 35 años, no tienen ni estudios y después no tienen trabajo. Es que eso le iba a preguntar, y perdone que la interrumpa, tenemos muchísimos hoteles en Canarias de una excelente calidad, independientemente de que haya, bueno, algunos que se hayan quedado obsoletos, motivados por ese boom de los años 70, de los años 80, y le decía, tenemos muchísimos hoteles en Canarias y muchos de ellos a veces están dirigidos por peninsulares o por extranjeros, incluso porque hablan idiomas, y llega uno al hotel y se encuentra con que el canario rara vez pasa de la... Eres extraño en tu tierra. Claro, que rara vez pasa de la recepción. El cargo más alto a lo mejor del canario que está trabajando en el hotel, rara vez pasa de la recepción. ¿Qué hemos hecho mal para que eso esté sucediendo así? Esa es la asignatura pendiente. Por ejemplo, nos falta un déficit en el tema de idiomas, de la formación de idiomas. Ya no basta solo el inglés, necesitamos inglés, francés, alemán. Y si sabemos que para el año que viene puede venir, por ejemplo, un turismo ruso, pues tenemos que estar preparados para que nuestro sistema educativo pueda formar a las personas, pues a lo mejor en un año, en lo que es básico. Y sé que sucede en otros países. Y estoy pensando, por ejemplo, en Kenia, que estaba leyendo el otro día un artículo donde una época venían muchos españoles y la gente se formaba, aprendía español. Ahora está yendo a Kenia mucho turismo ruso y automáticamente ha montado una FP chino, para aprender chino. Estamos hablando de las palabras básicas. Y entonces nos falta quizás ese dinamismo. Y hemos tenido un déficit en los idiomas, hemos tenido un déficit en formación. Pero tampoco se engañe con una cosa. En este momento, en Canarias, los jóvenes, los hombres y mujeres que en este momento que se están formando, están preparados. Lo que pasa es que quizás le falta una oportunidad. Porque a lo mejor Canarias, con esa infraestructura hotelera que es de calidad, sabiendo que hay una parte que hay que renovar, a lo mejor se podría convertir en una especie, en vez de ir nosotros a estudiar a Suiza hostelería, a lo mejor podrían los suizos venir a estudiar hostelería a Canarias, y Canarias se podría convertir en un referente como nacionalista, a la hora. Como nacionalista, y esto estoy hablando a título particular y como militante del partido, no he renunciado nunca, y es una apuesta que me parece importantísimo, a priorizar el empleo para las personas que residen en Canarias. Esto sucede en otros países y me parece que es un tema que tenemos que retomar. En igualdad de condiciones, siempre hay que priorizar el empleo para las personas que residen en Canarias. Pero le parecería bien también que lo hicieran en otras comunidades autónomas, Sí, pero yo estoy en Canarias y en este momento el problema lo tengo aquí. Pero hay muchos canarios repartidos por el mundo, ¿eh? Por supuesto, y me gustaría que viniesen a esta tierra. Yo soy hija de migrantes, yo nací en Venezuela, yo no nací aquí. Y nací en Venezuela porque mi padre no tuvo una oportunidad aquí, ni mi madre. Y tuvieron que ir a trabajar fuera, y gracias a eso pude estudiar mis hermanos y yo. Pero yo no quiero que eso vuelva a suceder. Yo no quiero que los jóvenes, los chicos y las chicas que viven en esta tierra tengan que salir fuera a ganarse la vida. Hablábamos antes de educación también, hablaba el vicepresidente y el consejero del área de la subida de las tasas universitarias, un tema que ha dado muchísimo que hablar también en las últimas semanas. ¿Cree usted que el próximo curso va a poder estudiar todo el que quiera en la universidad con esa subida de precio y lo mal que está la situación en la calle? Que si lo creo, pues yo espero que sí. Que lo crea no lo sé. Yo recuerdo que el director general de universidades daba una cifra de que unos 5.000 chicos, creo que era esa, si no me equivoco, pues no iban a poder seguir con sus estudios, entre otras cosas porque sabes que hay muchas familias que todos sus miembros están en paro y que iba a haber un incremento de las matrículas. El consejero anunció el otro día en el Parlamento que si iba del tramo que en este momento hay que incrementar, el Gobierno de Canarias iba a poner el tramo menor, pero aún así, desde luego, yo lo que estoy viendo
es que va a haber muchísimas dificultades para estudiar. ¿Ustedes se acuerdan aquella frase del hijo del obrero a la universidad? Que eso yo recuerdo, que es una frase cuando era pequeña que se oía en los años 70, y no soy tan mayor, creo que tenemos usted y yo la misma edad más o menos, ¿no? No, si me la quiere confesar la suya, yo le digo la mía. Pero bueno, pero me refiero que yo espero que no se vuelvan a oír estas frases, ¿no? Y estoy muy preocupada con ese tema, porque muchos chicos ya lo están preguntando. Dentro de esas preguntas que yo le decía que con estos recortes, muchas personas me decían, mira, es que mi padre está en paro, es que yo no sé si me van a dar la beca. Y eso es que es una preocupación, que vaya a suceder, no lo sé. Yo espero que se entre en lo que es... Sería una especie de marcha atrás, de retroceso. Por supuesto, y además están las universidades privadas, que al final el padre pudiente le podrá dar a su hijo una enseñanza totalmente diferente, pero yo creo en la enseñanza gratuita. Y desde luego también creo en una importante política de becas, y no solamente las becas para los más brillantes, que también. Pero a mí me parece que una persona normal también tiene derecho a estudiar, no solo los que tienen matrícula. Solo los superdotados. Exactamente, y ejemplos hay de personas que han triunfado en la vida y que después eran estudiantes normales, es decir, con unas notas normales. Y gente muy brillante que después se le va. Exactamente. Se le va a la cabeza, digo. Sí, no, que sí es verdad, por eso que el rendimiento académico después en lo que es la vida diaria no significa lo que es los retos de la vida, pero sí que todo el mundo tiene derecho a estudiar. Bueno, pues eso es lo que se estaba hablando en el Pleno por parte del vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, y en ese mismo Pleno se habló también de las residencias de mayores de gestión privada, especialmente de las inspecciones que lleva a cabo el Gobierno para tratar de garantizar el buen funcionamiento de esos centros. La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, aseguró que desde el pasado 17 de abril mantiene un acuerdo con la Fiscalía para realizar esas evaluaciones de forma conjunta. Rojas ha dicho además que el Gobierno ha actuado en los últimos 5 años sobre centros que incumplían las normas. Hemos decretado el cierre de 28 centros y hemos sancionado económicamente 15 centros. Lo que hacemos siempre es, en combinación con la Fiscalía y con el Cabildo de la isla a la que corresponde ese centro y con las familias, es reubicar a las personas mayores. Estaba fastidiada de la voz la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas. Esta semana también ha tenido lugar la primera comparecencia de Jerónimo Saavedra como responsable del Diputado del Común, la institución destinada, como saben, a defender los intereses de los ciudadanos ante posibles abusos de las administraciones públicas en este archipiélago. Saavedra expuso las líneas generales que van a dirigir su actuación con el objetivo de promover su conocimiento y su utilidad social. El diputado del Común recibió el año pasado un total de 1.217 quejas. La mayoría están relacionadas con los ámbitos de la justicia, la sanidad o el medio ambiente. Jerónimo Saavedra expuso el informe a los grupos, incidiendo en el proceso de renovación que pretende impulsar en este órgano dependiente del Parlamento. Nosotros creemos, señor Saavedra, señor diputado, y estamos absolutamente de acuerdo con usted, que es necesario un impulso y reubicar el diputado del Común de manera que el ciudadano sienta que aquello que gasta en la administración pública revierte en la funcionalidad de lo mismo. Uno de los retos, si no he entendido mal, que usted pretende con la institución es que sea una institución ágil. Usted lo ha dicho, que no siempre lo va a hacer por carta, sino que va a colgar el teléfono a los alcaldes, alcaldesas o a la consejería correspondiente día sí, día no. Inclusive pone usted en el informe que va a sacar más los asesores a la calle. El Grupo Popular mostró su oposición a mantener la institución del diputado del Común en sus términos actuales. Existen otros mecanismos de control más adecuados y más eficaces que la actual estructura del diputado del Común. Por lo que sí, a ello añadimos, precisamente, el retraso injustificado en la tramitación de los expedientes y quejas formuladas, tal como se recoge en su informe, al no haberse tramitado de forma sumaria, el defender numantinamente una institución como la actual es, sin duda alguna, cerrar los ojos a la realidad. Saavedra señaló a los ayuntamientos como las administraciones públicas que atienden con menos rigor las solicitudes del diputado del Común. Los responsables de 5 corporaciones locales del archipiélago fueron declarados obstruccionistas de la labor del diputado del Común durante 2011. Hay un ayuntamiento de Tenerife y el resto son de Fuerteventura. A mí me preocupa la concentración de declaraciones de obstruccionismo en las administraciones locales de la isla Fuerteventura. Y entre todos deberíamos hacer un esfuerzo, y así lo estoy haciendo en la visita a los alcaldes, para que
se pongan al día y que no aparezcan, porque es extraño que sean 4 municipios de distinto signo político los que se declaran por el diputado del Común anterior obstruccionista. Saavedra avanzó que se presentará al Parlamento una propuesta de nuevo reglamento para el diputado del Común con el objetivo principal de acelerar la tramitación. Bueno, pues Jerónimo Saavedra, que ha sido ministro, que ha sido presidente del Gobierno de Canarias y que ahora defiende, Flora Marrero, los intereses de los ciudadanos ante posibles abusos de la administración, que eso es para lo que sirve la figura del diputado del Común. ¿Sirve realmente, le pregunto yo? Sí, a mí me gusta hablar más de ciudadanía por lo del lenguaje genérico, ¿no? Yo estuve en ese informe, me tocó debatirlo y sí sirve, sí sirve. Otra cosa es que muchas personas acuden al diputado del Común, por ejemplo, cuando ven vulnerados sus derechos fundamentales, y el diputado del Común solo se refiere al irregular funcionamiento de las administraciones públicas. Pero si una persona acude al diputado del Común ante la vulneración de los derechos fundamentales, no significa que se le archive el expediente, automáticamente se lo deriva al defensor del pueblo y había una cantidad importante, ¿no? Y sí sirve porque... ¿Con qué se queda de lo que ha presentado Jerónimo Saavedra, de esas quejas de los ciudadanos el año pasado ante la institución? Pues quizás la llamada de atención que hace a las instituciones. Ha dicho que son obstruccionistas. Sí, sí, además está recogido con nombres y apellidos pues aquellos ayuntamientos donde se le hace una recomendación pues para que regularicen esa inactividad que tienen hacia, en este caso, el administrado. Inclusive está recogido en el propio informe, está recogido en una línea, pero a mí me llamó la atención, que si persiste la administración en esa no asistencia ante las recomendaciones del diputado del Común, lo puede remitir a la Fiscalía. Ese es un instrumento que tiene ahí el diputado del Común. Que muchos desconocíamos seguramente. Claro, pero que lo tiene ahí más, está recogido en el propio informe, y después, si usted ve el informe, que además está publicado en la web, son casos particulares, ¿no? Porque hace referencia a todos los ámbitos, ¿no? A sanidad, educación, al medio ambiente, pues a cualquier actividad de las administraciones, los ayuntamientos, los cabildos, inclusive hay personas que están en el exterior y también hacen su queja al diputado del Común. Me llamó la atención que en esta era de las nuevas tecnologías las mayores quejas las hace la persona personalmente, y hay una novedad de este informe en relación a los informes anteriores, que ya están las quejas desglosadas por género. Es decir, antes se hacía globalmente y se ve que hay más quejas de hombres que de mujeres, pero que las mujeres nos personamos más personalmente, lo que es la institución a las quejas, y después por áreas inclusive, pues lógicamente aquellas de bienestar social, pues las mujeres nos quejamos más, ¿no? Hay una tendencia. Sí, es importante, clara. Digo que es una novedad, y a mí cuando yo vi el informe, bien, es verdad que obedece a la Ley de Igualdad, la aprobada en el año 2010, donde nosotros pedimos que las estadísticas se den por género, porque es una radiografía clara de lo que es la sociedad, y la sociedad en lo que es, ¿no? Desglosada entre hombres y mujeres, y te da reflexiones importantes, igual que también está desglosado las quejas por islas, ¿no? He visto a Jerónimo Saavedra, me he acordado de ese proyecto de que defendió siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria para declarar a Las Palmas de Gran Canaria como capital europea de la cultura en 2016. Veía antes a Inés Roja, consejera de Bienestar Social y Juventud también, y La Laguna aspira, la ciudad de La Laguna en Tenerife, a convertirse en capital de la juventud en 2015. Sí, se aprobó una declaración del Parlamento de Canarias para que, apoyando la candidatura de La Laguna como ciudad de la juventud en 2015 también. ¿Qué puede significar eso para pues una eso ciudad? Primero va a significar un impulso a los jóvenes, va a significar dinamizar la ciudad, porque tendrán que hacer muchísimas actividades con un programa que en este momento se está haciendo. Además hay un logo, hay un vídeo muy bonito que se presentó en los cines Agueres de La Laguna, y los jóvenes están entusiasmados. Pase lo que pase, ya ha supuesto con el concejal de Juventud, con Domingo, y con el alcalde, con Fernando Clavijo, el que los jóvenes se hayan podido reunir, en los que los jóvenes hayan podido expresar sus demandas, qué ciudad quieren para el futuro, y estamos hablando en el ámbito cultural, en el ámbito de ocio, en el ámbito de deporte, en el ámbito de formación. Ha habido muchísimas reuniones por las asociaciones juveniles y están entusiasmados. Además es un logo que es muy bonito porque es de colores y además es con la L de La Laguna. Cuando ustedes vean a los jóvenes hacer así, en la foto que se hicieron en el Parlamento es la L de La Laguna. Solo por eso ya ha servido para que los jóvenes sepan
que uniéndose, asociándose y haciendo cosas en común se pueden lograr grandes cosas. Lograr por lo menos una mayor participación, porque a veces parece que la gente está un poquito desencantada con participar en asociaciones, con implicarse en la vida del municipio. Claro, y eso lo que se quiere es ese impulso. Yo siempre le digo a las personas jóvenes, sobre todo a las que están en mi partido, que podemos cambiar el mundo con pequeñas cosas, pero si todos nos unimos haciendo pequeñas cosas, entonces podemos hacer grandes cosas juntos. Y les aseguro que en La Laguna los jóvenes están concienciados de eso. ¿Cuándo se toma la decisión final sobre...? Eso va por tramos. Ahora tienen que superar el primer tramo, porque ustedes saben que esto es como Eurovisión y como eso que va pasando por fases, y ahora están por la fase primera, y creo que la decisión está tomada en el mes de octubre. Mes de octubre, si es como Eurovisión, entonces va por amigos, ¿eh? Bueno, esperemos que no, sí, bueno, es verdad, pero esperemos que no. Esperemos que en este momento vaya por proyectos. Es verdad que hay otras ciudades que están compitiendo muy fuerte, pero La Laguna también tenemos el aval de ser patrimonio de la humanidad, tenemos el aval de ser una región ultraperiférica, tenemos el aval que somos una ciudad cosmopolita y el enclave, ¿no?, de estar situado entre 3 continentes. Hay un montón de aspectos positivos. Yo invito a que entren en la página web y que apoyen la candidatura de La Laguna. ¿Cuál es la dirección? La Laguna 2015. Está en Facebook. La Laguna 2015, además, pues con esto de las nuevas tecnologías, desde que pongamos La Laguna, Ciudad de la Juventud, ya sale. Bueno, pues ya lo saben, La Laguna, Ciudad de la Juventud, y a votar a favor de La Laguna, sí, para que pueda ser proclamada en 2015 capital, precisamente, de la juventud. Nosotros seguimos avanzando, estamos ya en la recta final del programa, pero quedan otros temas que se han tocado en el Parlamento durante la semana. Uno de ellos es el de la salud. Se ha hablado sobre todo de prevención. Tanto los grupos parlamentarios, recordamos que los portavoces de cada formación son profesionales de la medicina, como la consejera, han destacado que no hay mejor forma de prevenir algunas enfermedades que a través de las vacunas. Los diputados presentes en la Comisión de Sanidad destacaron la importancia de cumplir con el calendario de vacunaciones recomendado por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en edad infantil. Para el Grupo Socialista se trata de algo fundamental que debe estar al margen de gobiernos y empresas. El calendario vacunal debe estar al margen de luchas partidistas, pero por supuesto bajo los poderes públicos. Su confección debe realizarse bajo rigurosos criterios de efectividad, con la colaboración de las sociedades científicas, pero sin sucumbir a las presiones de estas ni de la industria farmacéutica. Canarias supera en muchos casos los índices de vacunación infantil establecidos, aunque los datos disminuyen en la adolescencia y en mayores de 65 años. El Grupo Nacionalista llamó la atención sobre el peligro de poner en duda la eficacia de las vacunas y defendió el cumplimiento de esta medida. A veces también se les genera inseguridad a los ciudadanos cuando alguna comunidad autónoma que la ha habido rompe el consenso para introducir una vacuna y después a lo mejor hasta quitarla, como está ocurriendo ahora con la situación de crisis, ¿no? Además, el Grupo Popular insistió en la necesidad de que los profesionales sanitarios se vacunen contra las diferentes enfermedades, incluida la gripe estacional. Cuando es un personal que está en contacto directo con grupos de riesgo por enfermedades crónicas en las que transmitirle la gripe estacional puede ocasionar una alta morbilidad e incluso mortalidad en esos grupos de riesgo. Por su parte, la consejera de Sanidad insistió en los beneficios de la vacunación, no solo como medio preventivo, sino como método para la erradicación de enfermedades. Dijo asimismo que reclamará al Consejo Interterritorial que las vacunas vuelvan a incluirse dentro de los servicios básicos sanitarios. Es uno de los mejores métodos para evitarla y mantener el nivel de salud de una población, porque además tiene como valor añadido su bajo coste. La vacunación debe seguir siendo una prestación que esté en la cartera básica. Además de instancias del Grupo Popular interesado en conocer cuál será el futuro de los 204 médicos que han terminado su residencia, Brígida Mendoza manifestó que 84 pasarán a formar parte del Servicio Canario de Salud. Y este pasado miércoles el Parlamento de Canarias se convertía en una improvisada unidad para donar sangre. La jornada anterior a la celebración del Día Mundial del Donante, ciudadanos y diputados mostraron su solidaridad donando sangre. 15 minutos de nuestro tiempo pueden servir para salvar una vida. Con esta filosofía, el Parlamento de Canarias abría sus puertas a la solidaridad a través de la donación de sangre. Contribuir de esta manera a promocionar y ayudar y a estimular a los ciudadanos y las ciudadanas a la donación de sangre, porque es una manera muy solidaria de convivencia.
Coincidiendo con la jornada anterior al Día Mundial del Donante, ciudadanos y diputados aportaban su granito de arena al autoabastecimiento de sangre y contribuían a mejorar la calidad de vida de los pacientes que dependen de una donación. Felicitar a todos aquellos canarios y canarias donantes de sangre, donantes de vida, que lo hacen a lo largo de todo el año, que son muchos. A través del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, esta actividad se repite cada año en la Cámara Regional. Bueno, pues ya han visto cómo la solidaridad llegaba también al Parlamento. Llegados a este punto, nosotros repasamos ahora otras noticias de la semana en un formato un poco más breve. El consejero de Pesca, Juan Ramón Hernández, anunció esta semana ante el Pleno de la Cámara que se incrementa el número de puertos canarios autorizados para la descarga del atún rojo. Además, se ha certificado la legalidad de las capturas de esta especie en el archipiélago, pese a que se realizan en periodo de veda. El Pleno del Parlamento ratificó con 38 votos favorables la renovación de los miembros de la Audiencia de Cuentas previamente propuestos por los grupos socialista y nacionalista. Durante la votación, los diputados del Grupo Popular abandonaron el hemiciclo, evidenciando de nuevo su oposición a la reforma del reglamento de este órgano parlamentario. Los 4 candidatos propuestos por los grupos nacionalista y socialista para renovar la composición del Consejo Consultivo pasaron su examen esta semana ante la Comisión de Gobernación y Justicia. Las 5 candidaturas fueron aprobadas por unanimidad y con la ausencia del Grupo Popular, que abandonó la comisión antes de que comenzara el examen. El Parlamento de Canarias ha aprobado una declaración institucional para apoyar la candidatura del municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna como Capital Europea de la Juventud 2015, resaltando como valores no solo su título de Patrimonio de la Humanidad, sino su carácter cosmopolita y su condición de ciudad universitaria. Bueno, pues nos enseñaba antes nuestra invitada la L de La Laguna y lo hemos visto también como lo hacían todos los parlamentarios. Estamos en la recta final, como decíamos, y una semana más hemos vuelto a sacar nuestro atril a la calle para que ustedes propongan y formulen las preguntas que quieran hacer a nuestro invitado. En realidad suelen ser reflexiones que nos hacen, esto es lo que nos han contado esta semana desde el atril. Siendo estudiantes, creo que lo que más nos está afectando es las pocas becas que se nos están ofreciendo, sobre todo para estudiantes que quieren ir fuera a estudiar. Y en mi caso, pues queriendo irme a Alemania, pues las únicas becas que se me están ofreciendo son ayudas que vienen desde Alemania. España por ahora no me ha podido ofrecer nada. Yo encuentro grave todo lo que estamos viviendo en la crisis, en la economía, el trabajo, que no hay trabajo para la juventud, para las personas mayores con 50 años que se quedan sin trabajo. Yo creo que lo más grave fue no haber tomado medidas a tiempo. Se consintieron uniones entre entidades financieras débiles y no se cortó la sangre a tiempo. Entonces eso ha sido lo más grave de la crisis. Yo creo que lo peor de todo es la falta de equilibrio que hay entre las clases altas, los políticos y los de la calle, los de nosotros. Hombre, la actuación de los políticos en general ha sido nefasta y yo considero que ahora mismo pues vamos a ver cómo arreglan el tema, pero sinceramente ha sido una cosa defraudante absolutamente. Es que esta crisis tiene a muchos parados, hay mucha gente pasando hambre aunque no lo queramos. Hay mucha gente que se pasa hambre y de todas formas, ¿qué va a ser de esta juventud si esto no se remonta? Bueno, pues la pregunta es clara, ¿qué va a ser de esta juventud, Flora Marrero, si esto no se remonta? Ojalá tuviera usted la respuesta. Hemos oído, prácticamente todas las semanas oímos los mismos temas, becas, no hay trabajo, y los bancos que ocupan el número 1 del odio ciudadano. Yo me niego a que sea verdad la frase que se dice por ahí, que esto va a ser 2 generaciones perdidas. Me niego a eso, porque entonces significaría que vivimos en un mundo sin esperanza y sin horizonte, ¿no? Y póngase usted en el lugar de una persona de 15, 20 años. Yo espero que la frase esa, que de la crisis salimos fortalecidos, sea verdad. Es verdad que estamos en una situación de incertidumbre, es verdad que todos tenemos que cambiar el chip, no podemos consumir al ritmo que lo estábamos haciendo, nuestros valores tienen que cambiar totalmente, no vamos a poder vivir en los próximos años como hemos vivido en estos últimos. Este estado de bienestar que hemos conocido afortunadamente va a cambiar,
pero esto no significa que tengamos que dar un retroceso en lo que son todas las políticas de bienestar social. Entonces yo me niego a que los jóvenes no tengan futuro, ni que usted y yo tampoco tengamos futuro. Que somos jóvenes, claro, que no hayamos porque dicho nada. estamos hablando de personas que cuando cumplan 50 años se quedan sin expectativas. Estamos hablando de temas muy serios. Es decir, aquí yo espero que remontemos. Usted me pregunta por el tema de la Bankia, por esta intervención de los 100.000 millones de euros. Yo no puedo entender cómo esta intervención de esta cantidad de dinero equivale al presupuesto del Ministerio de Educación, de Sanidad y de Bienestar juntos. ¿Cómo no había dinero para unas cosas y para otras sí? Yo espero que aquellos banqueros que hayan hecho una mala gestión, que se les sancione por eso, que no se les pague esas indemnizaciones millonarias, porque cualquier empresa chiquitita, cuando van mal las cosas, tiene que cerrar y se queda sin cobrar. Pues esto tiene que suceder también con los banqueros. No puede haber esta impunidad para aquellas personas que han arruinado a miles de familias, y que en este momento estamos todos con la pregunta, que además la respuesta tiene que ser no, de si sacar o no el dinero. Pues nos queremos seguridad y queremos tranquilidad. Alguien siempre se mete con los políticos. Yo pregunto si a uno, cuando se ejerce la política, le duele, y eso que ha dicho usted de los banqueros, de que los banqueros no habría que pagarles cuando hacen una mala gestión. ¿A los políticos habría que hacer lo mismo? Por supuesto, vamos a ver, aquellas personas que no cumplen con su trabajo, por supuesto, y yo estoy en política porque creo en un proyecto, y aquellas personas que dañan la imagen pública, aquellas personas que van por un tema personal, por un enriquecimiento personal, nos perjudican a todos nosotros, y por supuesto, y yo estoy hablando... Supongo que duelen esas críticas que cada semana se oyen. Estoy hablando de los banqueros. Yo llevo en política desde que tengo 14 años y a mí me parece que las personas que están en política están ejerciendo una actividad durante un periodo de tiempo noble y porque creen que pueden cambiar las cosas. Y aquellas personas, pues repito, que son irresponsables deben ser sancionadas, y por supuesto. Y hemos visto personas en diferentes instituciones que además que en su momento, inclusive muchas, lo han pagado electoralmente. Esta es la grandeza de la democracia. Hoy tenemos las elecciones griegas donde el resultado nos va a afectar a toda Europa. Yo estoy muy preocupada, por ejemplo, y además porque he conocido algún caso de estas personas que creen que los movimientos de extrema derecha o de extrema izquierda pueden solucionar un país, y lo digo, yo soy demócrata y creo en cualquier opción política, aquella persona que lo haga, pero no aquellas personas que son excluyentes y que entienden que el estar en política es por encima de avasallar a otras formaciones políticas y que no creen en la democracia. A mí me parece que la democracia es el mejor instrumento que en este momento tenemos de convivencia, y desde luego yo no quiero dar una vuelta atrás, y por eso me preocupa mucho lo que va a suceder en Grecia y que en España se vaya a reproducir este fenómeno. Bueno, vamos a esperar, vamos a estar muy pendientes de las noticias que lleguen este domingo de Grecia. Vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra en ese Congreso de Coalición Canaria que celebran ustedes hoy, que concluirá a mediodía. Flora Marrero, sabemos que tiene una mañana agitada. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes por invitarme, que es un placer siempre. Acudido a este programa de Parlamento en el que cada semana analizamos, repasamos todo lo de la actualidad parlamentaria. Gracias, por supuesto, a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla en estos últimos 60 minutos, y recordarles que tienen una dirección de correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia, parlamento@tvcanaria.tv. Les esperamos el próximo domingo en el mismo sitio y a la misma hora. Feliz día.